programado, vamos a empezar virtual la clase de signo misterio. Si la recoges en YouTube, la siguiente clase, entonces la vamos a pasar virtual. Y en esa clase van a exponer los artículos que hemos elegido y sus, lo que están, lo que hay que exponer de el viernes. ¿Ya? El día virtual, entonces varios ejecutivos y demás para yo se los Qué bueno, dice. Con mucho gusto. está definida como una inflamación del páncreas, que puede ser una infección pancreática. Hay diferentes consensos que han ido clasificando la pancreatitis. Uno de los más conocidos y más aprobados es la definición de Atlanta, ¿no? Que nos da como concepto de la pancreatitis es un inflamatorio agudo del páncreas que puede afectar tejidos regionales o sistemas orgánicos remotos, y se dice que es grave cuando se asocia a insuficiencia orgánica y o complicaciones locales como necrosis, abscesos o pseudoquistes. Eso es muy importante porque se tiene también relación con la clasificación de leve o severa. Cuando tiene asociación de insuficiencias orgánicas, hablamos por más de 48 horas de severa. Cuando no, puede ser moderada. Cuando no tiene otras complicaciones lejanas, es leve. Entonces, cuando hace, aquí se usa mucho lo que es la escala SOFA, la escala Apache 2. Precisamente se han creado en este contexto las escalas para valorar la disfunción de los otros órganos. Valoramos sistema respiratorio, sistema neurológico, hepático, hematológico, cardiocirculatorio y renal. Esos 6 sistemas se valoran con laboratorios. Si está alterado hacia un lado u otro, si es, digamos, en la falla renal está la CRE en 1.6, o está en 3 o está en 4, se va puntuando. Puede haber falla renal 1, 2, 3, 4 puntos. Lo mismo, si usas vasopresor, no usas vasopresor, va a variar una cierta cantidad de puntos. Entonces, en estos casos sí tienen que utilizar escala SOFA o Apache 2 para que podamos catalogar la gravedad, si está esa pancreatitis determinando una disfunción o no. Y eso es lo importante de las pancreatitis. Por pancreatitis yo he visto morir pacientes jóvenes, 34 años, 36 varones. Precisamente existe la pancreatitis entre comillas marca diablo. ¿Por qué? Porque les da justamente a pacientes relativamente obesos, no muy obesos, varones y jóvenes. Y les da una inflamación tal que hacen distrés, que hacen falla orgánica múltiple, hacen un shock profundo y mueren. Entonces, esa es la pancreatitis, es como prender un fósforo en el bosque. Hace una inflamación, pero tremenda, no solamente local. Entonces, va a variar de cada uno, o sea, es como la sepsis. Cuando nos resfriamos, nos da una neumonía. ¿Y a quién le da sepsis séptico por foco pulmonar? A él sí, a mí no. ¿De qué depende? Mucho de la genética. Entonces, lo mismo es la inflamación de la pancreatitis. Si tu cuerpo genéticamente está predispuesto a inflamarse mucho, te inflamas y te mueres. Y si no, pues así se la aguanta. Así es la pancreatitis en términos generales. Lo que va a determinar mucho es la disfunción orgánica que acarrea y la afección de otros órganos puede ser importante o no. Dentro de la pancreatitis también existe la acumulación de líquidos que cerca del páncreas se van a producir, pueden producirse el tejido de granulación, el tejido fibrótico, o en su defecto necrosis pancreáticas que pueden ser focales. Un pseudoquiste es eso,
impresiona que es un quiste porque tiene esa capa que lo va a rodear, esa acumulación de líquido encerrado en una pared de tejido fibroso de reanudación. Por lo menos requiere más de 4 semanas de la operación de pancreatitis. Cuando tú tienes un paciente de sospecha de pancreatitis, uno de los primeros exámenes que vas a pedir es una tomografía de abdomen con contraste. Pides al inicio, si es que se descompensa y demás, puedes volver a solicitar otra y después tienes que pedir otra a las 4, otra a las 6. ¿Por qué? Porque precisamente vas a monitorizar esa complicación de pseudoquiste pancreático. Y también puedes monitorizar esos abscesos pancreáticos. Ahora, el páncreas es una de las cosas que menos se opera. Porque uno está localizado en el retroperitoneal. Dos, imagínense, para llegar al retroperitoneal te hacen una incisión mediana supra o intraumbilical. Abres, ¿qué vas a ver? Intestino. Tienes que mover todo para llegar al retroperitoneo. Entonces es difícil el abordaje. Entonces no se opera. Y dos, si estamos diciendo que es un pozo en el bosque y le estoy yendo a echar gasolina, ¿por qué es la cirugía? Implica un corte, implica manipulación, implica muchas cosas. Entonces sobre esa inflamación que tú vayas a toquetear lugares y demás, crea más inflamación. Entonces no es, la cirugía no es, vamos a ver después las recomendaciones, la cirugía no es la indicación. A no ser que esté muy abscedado, que estemos habiendo evidencia de que haya un absceso gigante y cosas así, sí, pero incluso en esas cosas ya hoy por hoy están las técnicas percutáneas, guiadas por tomografía, guiadas por ecografía. Se drena, se deja un Certofix, se pone ahí y va drenando el absceso. Entonces ya no es la indicación. Monitoreas 4 semanas, 2 meses, 3 meses, sigue el quiste y sigue ahí, es grande, de difícil abordaje por intervencionismo percutáneo, recién es indicación de cirugía. Y operan los que tienen, hay que saber manejar bien el páncreas, no, esos son campos que va a operar cualquier cirujano básico así, ¿no? Entonces, para las tomografías y los demás exámenes tienen que ir acorde a cómo está la evolución. Se pueden utilizar términos como flemón, pseudoquiste infectado, pancreatitis hemorrágica, pancreatitis aguda persistente, pero no precisamente son términos muy válidos. En cuanto a la etiología, la principal, cuando igual nos sacamos pancreatitis, una de las cosas que tienes que identificar es biliar o no es biliar. Porque si es biliar, directo tienes que ir a tu CEP, a tu RSP, a tu endoscopía retrograda pancreática. Esa es la indicación. O sea, pues si es biliar, se supone que un cálculo ha obstruido el conducto y ¿qué vas a hacer? Destapar ese conducto. ¿Y con qué lo vas a destapar? Con tu CEP. O sea, no hay otras opciones. Entonces, tienes que ver cuál es la etiología. Si no es biliar, puede ser por alcohol, por hipercalcemia, hipertrigliceriemia, y ahí también tienes que hacer tratamiento para la hipercalcemia, para la hipertrigliceriemia, para otras cosas. Entonces, ahí tienes que tú ver de dónde es el origen, sobre todo determinar si es biliar o no es biliar, para que tú hagas el tratamiento correspondiente. Pero la causa generalmente va a variar y la mortalidad es relativamente alta, varía mucho de la raza, la edad, el sexo, el índice de masa corporal, otros factores asociados. Obviamente cuando los pacientes tienen cálculos biliares y demás, eso también les da mucho más factor de riesgo y se incrementa en las mujeres que tienen cálculos arriba de 60 años, tienen más riesgo de desarrollar pancreatitis. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros sabemos que el páncreas es una glándula endocrina que va a tener ciertas actividades, no solo se produce la insulina, ¿no? Va a tener otras actividades para que nos dé ayuda en la producción enzimática. Ya hemos hablado de la digestión, que cuando nosotros comemos se van a digerir ciertos las proteínas que contienen aminoácidos,
los lípidos tienen que convertirse en glucosa, etcétera, etcétera. Entonces, esto va a ser gracias a un proceso metabólico determinado básicamente por las enzimas. Entonces, estas enzimas se van a activar. En general, el páncreas los produce en forma no activada y luego se van activando. ¿Y qué es lo que pasa en la pancreatitis aguda? Ya el funcionamiento ya no es normal, está inflamado, ha recibido una injuria. Entonces se empiezan a activar esas enzimas que no deberían activarse, se empiezan a activar dentro de la misma glándula. Se activa la tripsina, se activa la elastasa, se activan otras moléculas inflamatorias como la bradicimina, empieza a haber daño vascular, hemorragias, vasodilatación, fragilidad vascular, se activan otras moléculas inflamatorias como factor de presión miocárdico, hay vómitos, hay diarreas, disminución del gasto cardíaco, pérdida de líquidos y electrolitos, la fosfolipasa va a activar, puede crear el edema pulmonar, la disnea y en consecuencia falla cardíaca, falla renal, falla hepática. Entonces una serie de activaciones inflamatorias que van comenzando con las enzimas y las enzimas son muy poderosas, o sea, empiezan a digerir y activar más inflamación y más inflamación. No está muy claro porque teóricamente el tripsinógeno, el pepsinógeno no debería activarse. Con claridad no se sabe cómo es que se activan, pero ese insulto, esa injuria, esa noxa hace que se active. La vía específica no se la tiene clara, pero se activa. Porque no debería activarse fuera de donde no debería activarse. Se ha supuesto que los primeros niveles de inflamación van a ser celulares y que hay una autodigestión del parénquima pancreático. Ahora, una vez que se empieza a digerir el páncreas, se va a digerir alrededor del páncreas, ¿no? Va a existir una extravasación extrapancreática y van a ser estas encargadas de la lesión. Por ejemplo, la elastasa, la bradicimina van a provocar que los vasos se dilaten, que haya extravasación de sangre, que el epiplón sangre, etcétera, porque esto está en retroperitoneo. Y al haber este deterioro, por ejemplo, del epiplón y demás, van a aparecer otros signos clínicos como el de Grey-Turner, etcétera. Entonces van apareciendo equimosis, ya sea umbilical, periumbilical en los flancos, por ejemplo, y van dando cierta clínica. Pero esto es por la autodigestión, lesión que hay dentro del páncreas y peripancreático. Además, también se puede clasificar en pancreatitis edematosa, intersticial, necrótica, según las características imagenológicas. Al 80% suele ser edematosa y suele responder bien, pero un 20% de los casos, y que es un número relativamente alto, va a producir una pancreatitis hipóxica. Entonces, no solo va a ser el hecho de la inflamación, también la falta de flujo, y esa falta de flujo nos va a dar hipoxia. Esa hipoxia además se va a crear otra vía de inflamación, ya con radicales libres, las enzimas se van a seguir liberando y lo que va a provocar la famosa necrosis pancreática. La fosfolipasa, la elastasa, que hemos dicho que se van a activar los polímeros nucleares, interleucinas, leucotrienos y todo lo que conocemos como síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. El síndrome de respuesta inflamatoria sistémica está bien ligada también a esto de la pancreatitis, porque como que es el máximo exponente de respuesta inflamatoria sistémica. El CIRS tú lo ves en muchas otras patologías, pero como su máximo exponente es la pancreatitis. Aquí se elevan a miles de interleucinas 6, se elevan el PCR, se eleva el BES, o sea, se elevan todos los restantes de fase aguda que tú puedes esperar en las patologías, se elevan mucho en la pancreatitis.
Además, no solo te da, es muy clásico encontrar pancreatitis con derrame pleural izquierdo, por ejemplo, es clásico. Pocos son los pacientes que no tienen. Entonces, por la cercanía e irritación de la pleura del lado izquierdo, es que empiezan a hacer extravasación de líquido y es el derrame pleural. Ese derrame no es mucho, depende mucho de las condiciones del paciente, cómo está su albúmina, si está bien nutrido, mal nutrido, de qué sexo es, si está gordito o no. Entonces puede ser un derrame incipiente, laminar, o puede ser un derrame mucho más grande que le condiciona a tener insuficiencia respiratoria, además. Entonces, no solo se va a inflamar, en distrés habíamos visto que tiene una insuficiencia respiratoria intrapulmonar y extrapulmonar. Y uno de los más frecuentes que te da ese DRA extrapulmonar es la pancreatitis. Se empiezan a inflamar los espacios interalveolares, se llenan de líquido y se distresa el paciente. Entonces, pero esto es secundario a la pancreatitis, no es porque tú tengas una neumonía. Como el COVID entra e inflama por adentro, pero esta inflamación viene por fuera. Entonces, así como se crea el SDRA, está el derrame pleural o efusión, y hacen también insuficiencia renal, porque habíamos dicho se van a liberar pradicilina, va a haber dilatación esplácnica. Ese es uno de los grandes factores que esta dilatación esplácnica hace que el flujo renal disminuya. Se dilatan los vasos a nivel esplácnico, a nivel del abdomen, y hay más flujo ahí, pero corta el suministro de flujo a otros órganos, y uno de esos es el riñón. Entonces ahí empiezan a haber menos flujo, empiezan a liberarse del sistema renina-angiotensina de aldosterona, quieren hacer contracción, pero por otro lado van sufriendo otros órganos y cae la bulimia. El flujo sanguíneo renal disminuye y empieza el shock. También habíamos dicho que van a liberarse moléculas de presión miocárdica. El corazón va a querer latir más para mejorar ese gasto, pero por estas moléculas no va a latir más. Va a hacer que el volumen de stroke, el latido que el corazón manda, sea más bajo. Entonces, eso va a contribuir a una menos flujo renal, más acentuación de la insuficiencia renal, más un shock más profundo, y consecuentemente ya va a empezar lo último, acidosis, puede haber desequilibrios hidroelectrolíticos, la acidosis está ligada al potasio, cada vez que el potasio no se va a eliminar bien por la falla renal, va a empezar a haber desequilibrios. La insulina, la glicemia va a subir porque no está produciendo suficiente insulina. Entonces es como una serie de dominos que van cayendo uno tras otro, y empuja, el riñón no solo va a empujar a la oliguria, va a aumentar el estado de shock, va a aumentar la acidosis, y por otro lado igual los otros órganos, y es una serie. Por eso la inflamación, la pancreatitis es el máximo exponente del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, porque se activan por diferentes medios y se activan todos los tipos de inflamación. Por eso es que la gente muere por pancreatitis. Si fuese una sola inflamación, pues bueno, ya tratamos de tratarlo, pero va por muchas vías la respuesta inflamatoria. La pancreatitis necrosante, cuando se asocia a hipoxia, tiene una mortalidad de 30 a 40%. El diagnóstico, esto es clave, esto tienen que saber cómo se diagnostica pancreatitis. Tienen 3 criterios: clínico, laboratorial e imaginológico. El clínico es dolor en abdomen superior. Se dice que el dolor es tan fuerte como en los varones, es como los dolores de parto en las mujeres. O sea, es un dolor muy fuerte, descrito en la literatura como un 10 de 10, ¿no? Algunos dicen, es como siento que me atravesaran con una espada el abdomen, es un dolor lacinante, de una intensidad muy alta, 9 de 10, 8 de 10, 7 de 10. Se asocian náuseas, vómitos y los signos que habíamos hablado de Pullen y Brain.
Los marcadores que nosotros vamos a pedir, el más específico obviamente es la lipasa. Amilasa, nosotros hay amilasa celular, hay otros tipos de amilasa que se pueden, en postcirugía se pueden elevar, porque han tocado alguna parte del sistema gastrointestinal. Entonces no es del todo sensible. El más sensible es la lipasa. Tienen que elevarse 3 veces el valor normal, ¿no? Nosotros vemos el control de laboratorio, si dice amilasa hasta 50 y se elevado a 70, no pasa nada. Lo mismo, amilasa normal hasta 40, si está en 50, pues hay que todavía observar, ver qué onda, ¿no? Ahora si el valor normal dice hasta 50 y está en 200, pues tiene que elevarse 3 veces el valor normal. La proteína C reactiva también nos habla mucho de la gravedad. Eso en relación a si la inflamación es fuerte, obviamente la proteína reactiva va a estar mucho más elevada. Si es muy fuerte la inflamación, es mucho más grave el cuadro de que no. Entonces ahí se relaciona la proteína C como predictor de la gravedad. La proteína C reactiva son retantes de fase aguda que se sintetizan en hígado y puede estar sintetizado por neutrófilos y macrófagos. Es un buen marcador, pero tarda 48 horas en alcanzar su pico. Es un buen discriminador para saber si estamos hablando de algo leve o grave, y el punto de corte es 150 miligramos de cilindro. ¿Qué otros marcadores séricos podemos utilizar? Habíamos dicho la interleucina 6, la interleucina 8, la ALT, fosfolipasa, la procalcitonina, espectro de activación del glucinógeno. Sí tenemos varios de esos marcadores nosotros en el hospital y sí se puede determinar. En realidad tendríamos que pedir un perfil de base de ingreso, se repite a las 24 y 48 horas para que veamos cuán fuerte está esa inflamación o no, si realmente está alcanzando picos graves o no. El diagnóstico por imagen, tu paciente tiene que cumplir criterios: diagnóstico clínico, diagnóstico laboratorial y también por imágenes. Lo más común, lo que más simple podemos pedir es la ecografía. Medimos la cabeza del páncreas, no debería medir más de 20 minutos. Si mide más de 20, estamos hablando que está inflamando ese páncreas. Pero habíamos dicho, o sea, tú no puedes pedir ecografía del páncreas en emergencia. No ha habido, no tenías la oportunidad de pedir tomografía. Pero el paso siguiente, si tu paciente con dolor está con enzimas hepáticas elevadas, tienes que mandarle la tomografía por contraste para ver cómo está ese páncreas. Después de que hacemos la tomografía, se realiza en todos los pacientes de gravedad, vamos viendo cómo está la gravedad, entre los 3 y 10 días tras el comienzo de los síntomas. No hay unos datos específicos a los 24. Como que te puedes esperar, le haces una ecografía, no está en 18 la cabeza, está en la lipasa está en 50, la amilasa igual un poquito elevada, como que calma el dolor, pero no del todo, entonces tienes que esperar cómo va la evolución. Puede ser que haya sido simplemente un cólico biliar o haya estado con alguna gastroenteritis, etc. Pasa el tiempo, al día siguiente sigue con los mismos síntomas, ya hacemos la tomografía. Ahí se ve claramente este páncreas. Está bien edematoso, con los bordes desflecados, se ve aumentado el tamaño, no se debería ver así. El páncreas es generalmente pequeño, y vamos a ver estas hiperdensidades de características más heterogéneas, debería ser de características homogéneas. Aquí se nota que está inflamado con los bordes ya desflecados, aumentado de tamaño. Entonces ahí podemos decir que es un páncreas edematoso. Ya incluso ahí se ve una colección líquida, ¿no? Donde vemos sus bordes definidos, y ahí podemos ver ya por el diagnóstico en imágenes. No se notan bien las imágenes
puedes ver, también pasarles de las diapositivas, las imágenes para que puedan ver mucho mejor con flechas, ¿ya? Una vez que el paciente ingresado ya estamos, tenemos la clínica, tenemos la radiografía y tenemos los laboratorios que dicen es pancreatitis, iniciamos el manejo inicial. El manejo inicial va a depender mucho de en qué grado de pancreatitis está, si es leve, si es moderada, si es severa. Entonces, ¿qué factores nos pueden influir? Si es un paciente obeso, si es mayor o menor de 70 años y si es una pancreatitis post-RCP. Hay muchas patologías, por ejemplo, el síndrome hiperactivo que vamos a ver después. Se obstruye el conducto, empieza el paciente claramente amarillo, elevación de bilirrubinas, etcétera. Entonces, una de las primeras indicaciones, una vez hecho en ecografía y demás, es hacer el RCP. Les hacen las DPRE, pero a veces piensan que es de suerte y a veces también de que te va a dar un buen gastroenterólogo. Porque hay gastroenterólogos que lamentablemente de todas las cifras que hacen de 5, 4 se complican. No sabemos si es por su técnica o habilidad, no sé, pero se complica. Entonces hay otros gastroenterólogos que te hacen una CEPRE y todo sale bien. Entonces sus complicaciones son mucho menos que de otros. Entonces resulta que, por ejemplo, una paciente de 21 años le han hecho la CEPRE porque estaba con un síndrome histérico, al día siguiente ya con pancreatitis al hospital. Entonces, mucho depende, las pancreatitis post-RCP son tienen mucha inflamación por el hecho de que ha habido una manipulación instrumental. Y aquí vamos a ver cómo vamos a estratificar. Podemos utilizar Ramson, podemos utilizar Apache, Marshall también es otra clasificación, ¿no? Existen también otras escalas como la de Ishikawa. Es que tienen que conocer porque van a rotar ustedes de interno y van a decir, ¿qué clasificación de Ishikawa es? Y ustedes, así, ni siquiera saben qué es. Tienen que saber y estar descrito en sus anexos, Ramson, Apache, SOFA, Ishikawa, mínimamente, porque esas son las escalas que tienen Marshall. Tienen que saber así como que esto no es algo que no pueden saber. En cualquier momento de su práctica les van a preguntar lo que tienen que conocer. ¿Qué nos valora Apache? Falla orgánica. Y la última, vamos a ver, CID, que es uno de los últimos capítulos del año, es las disfunciones, ya habíamos dicho. Respiratoria, vamos a medir la PAFIO2, hemos aprendido a sacar en clase de estrés la PAFIO2. Vamos a medir la disfunción cardiocirculatoria, cómo está la presión arterial y si está usando vasopresor o no. En base a eso se va a puntuar. A nivel hematológico, cómo están las plaquetas, están menos de 150.000 o no. Si están más de 150.000 no hay falla, si hay menos de 150.000 hay falla. En la parte de hígado vamos a medir bilirrubinas. Están elevadas, hay falla. No están elevadas, hay falla. La renal igual, CREA elevada o no elevada. Entonces, así se van midiendo según los laboratorios si están elevados o no, y si están muy elevados es más amplia la falla. Así vamos a medir en estados neurológicos con Glasgow. Entonces, esas tienen que manejar aquí esas cosas, cómo se mide el Glasgow, cuánto es el valor normal de creatinina, cuánto es el valor normal de plaquetas, está usando vasopresor o no, cómo está su presión, etc. Con 6 cosas, tú sabes si tu paciente está disfuncionado o no, y eso es lo que se valora en la pancreatitis. Y para eso está, el Apache es mucho más largo, tiene muchos más ítems. Se miden pH, bicarbonato, etcétera, etcétera. Pero básicamente el SOFA es uno de las otras escalas que es más práctica y más fácil de usar. Pero están ahí, igual el Ramson, el Marshall también.
y ya después van midiendo. Si tu paciente está con plaquetas bajas, tienes que pedir fibrinógeno, dímero de producto de degradación de la fibrina, crisis de globulinas. ¿Por qué? Porque en base a eso vas a determinar si tu paciente tiene CID o no, además. Y ese es el final, ¿no? Habíamos hablado sobre los retardos, ¿no? El primer retardo, segundo retardo, tercer retardo. Hay pacientes, lamentablemente, que son mucho del primer retardo, que no van al doctor a que se estén muriendo y ya llegan en CID. Por ejemplo, en clínica será muy común para que pacientes en CID, que en otros, en COSMI, por ejemplo, se ve, vienen los pacientes, ya no tienen, entonces no llegan a ese extremo. O sea, primero cae el cerebro, el pulmón, el corazón, el hígado, el riñón. Lo último que te esperas es encontrar una CID, después de que todo ha caído. Entonces, ya que tengas un paciente con CID, básicamente ya te estás recibiendo un guantito. Entonces, llegan los pacientes con CID, ya hay que pedir el laboratorio, crisis de globulinas, PDFs, dímero de fibrinógeno, para determinar si el paciente tiene CID o no. Las complicaciones locales que habíamos hablado, que son básicamente tomográficas, y ahí está los criterios de Ramson, ¿no? ¿Qué mide el Ramson? Mide la presión arterial sistólica, la PaO2, la creatinina, las plaquetas, el calcio, etc. Y en base a eso vamos catalogando severidad. Se mide al ingreso y a las 48 horas y se va haciendo un porcentaje. Si ha aumentado el porcentaje más del 10% de hematocrito, ¿qué significa? Que estos pacientes van haciendo secuestros a tercer espacio. Entonces, ¿qué pasa con la sangre? Se va a hemoconcentrar. Entonces, como se hemoconcentra, el hematocrito aparentemente sube, pero no es porque tenga más sangre ni nada, sino porque el paciente se está deshidratando, se está hemoconcentrando, y por eso ahí mide al ingreso de las 48 horas el hematocrito sube más de 10%. Mide el valor de calcio. ¿Por qué? Porque el calcio como que se va a quelar a nivel de las glándulas pancreáticas. Entonces el calcio empieza a bajar. Se mide el déficit de base. El déficit de base, un basic CIS, va a medir ese grado de hidratación o deshidratación. Entonces esas bases que no medimos en desequilibrio ácido-base van a aumentar. La urea pasa lo mismo, más o menos, similar a la hemoconcentración. Debido a la hemoconcentración a bajo flujo sanguíneo renal, va a haber un aumento de la urea. Se puede estimar el secuestro de líquidos y la PaO2. Entonces, estos criterios de Ramson, que son clásicos. Cuando yo estaba en mis clases de cirugía en la facultad, nos enseñaban estos, eran como que parámetros de pancreatitis. Entonces, Ramson, como está ya, así, tienes que sacar y decir, está así, en las visitas. En las visitas, yo creo que usamos visitas en cirugía, en clínicas, y primera fila R3, luego R2, luego R1, internos y estudiantes. Y si no te respondían el R3, el R2, el R1 y aplicaban la pregunta a nosotros. Entonces tenían que ir revisando todos en la visita, porque en la visita a la suerte te preguntaban lo que tenían que preguntar. Y listo, el Ramson era una de las cosas más que les gustaba mucho utilizar. Ahora usan más Ishikawa, por ejemplo, en el gastro, Marshall, Apache, Sofa, el AUTI, ¿no? Depende mucho de existe también por tomografía la famosa clasificación de Baltasar, ¿no? Que va a depender de cómo se ve por tomografía, si el campo está normal, edematoso, si hay inflamación peripancreática, si hay colección intraperipancreática, si la necrosis es menos del 30%, entre 30 y 50, más del 50. Y lo bueno de este Baltasar es que nos da mortalidad. Por si tienes un 10% con una pancreatitis necrohemorrágica, tu mortalidad es del 17 a 42%, ¿no? Y eso te sirve para tú anotarlo en el expediente clínico. Y esta es la famosa Apache.
te mide temperatura, presiones arteriales, oxigenación, hematocrito, leucocitos, edad, te tiene enfermedad crónica y demás, y te va puntuando. Igual era Pacho. Mientras más alto sea, te escala más rápido. La pancreatitis va a depender mucho, uno, de que sea edematosa o necrótica, y dos, si hay esa necrosis se infecta o no. Afortunadamente no se infectan mucho, pero en algunos casos sí. Entonces, una infección retroperitoneal es pues la muerte. ¿Por qué? Porque estamos hablando de abdomen. No hay una capa que separe el retroperitoneal del peritoneal. Entonces, toda la que estaba en el intestino va a llegar a la infección retroperitoneal. Entonces, son infecciones polimicrobianas que pueden provocar infecciones y sobre lo llovido mojado, porque se ha quemado el bosque y vuelve a haber una ola de gasolina con más fuego y ahí viene la sepsis. Entonces, había pacientes que han estado muchos meses internados en la terapia por estas complicaciones. Algunos salen y algunos no. Se dice que no es limpio, no es estéril la pancreatitis, pero teóricamente sí lo es, porque no tendría que haber bacterias por ahí nadando cerca de los tejidos peripancreáticos y demás. Ahí va el hecho de que si se dan antibióticos profilácticos o no. No debería darse. En las guías dice, está ahí con rojos resaltados, así. Debería o no depende del criterio médico. Entonces, generalmente no se debería dar. Pero si quieres le puedes dar también antibiótico profiláctico. No está del todo proscrito, pero tampoco está 100% probado. Pero está allí, o sea, la infección puede haber infecciones, sobre todo las enterobacterias como la E. coli, la Klebsiella pneumoniae, enterococos, Staph y pseudomonas. Puede ser que el antibiótico sea peor que no, pero eso ya depende mucho de quién esté manejando. Al igual, o sea, no sé si en algún momento se van a dar cuenta, hay escuelas y hay escuelas. Por ejemplo, escuelas, los que son de la caja, cajas a morir, ellos son lo mejor, lo top y demás, ¿no? Los de clínicas, ellos son los MacGyver, los Ramos, pero muchas y tienen, o sea, yo veo residentes de todo tipo, o sea, hay así los que con el ego aquí, ¿no? Y los otros no tanto, pero muchas le entran a todo, o sea, hay escuelas, por ejemplo, en neurocirugía, en la neurocirugía de la caja, operan hartos tumores, salen muy bien, son muy buenos académicamente. Cuando tú vas visitas de neuro con ellas, ya saben 12 pares, muchas y el tiro te lo hace, que la maniobra, que esto, que lo otro, te explican que el cerebro, que está la que sí. Cuando vas a clínicas, no, que hay que cortar el ¿no? Entonces, eso es diferente la escuela. Al final terminan siendo buenos ambos, pero por ejemplo, si a mí me dicen, estás con un TEC que opera a alguien de clínicas, porque ellos operan eso todos los días, 3, 4, 5 veces al día operan traumas craneoencefálicos, y alguien de la caja no. Entonces, hay escuelas y hay escuelas. Por ejemplo, si yo quiero ser hematóloga, probablemente me vaya a hacer a la caja, ¿no? O sea, ¿cómo es? Porque en clínicas es bonito, pero no hay recursos. Entonces, tiene sus pros y sus contras. Igual en la residencia, lo mismo es alguien que va a hacer una pancreatitis que se forma en el gastro, que alguien que se ha formado en clínicas, que alguien que se forma en la caja. Cada uno tiene sus conceptos. Entonces, el tratamiento va a variar, depende de cómo también está formada esa persona, ¿no? Entonces, se puede dar infecciones el tratamiento antibiótico, sí y no, depende de cómo esté el paciente. Y también se tienen que hacer otro tipo de medidas, como prevención temprana. Se puede iniciar alimentación entérica temprana, se puede utilizar descontaminación intestinal, tratamiento antibiótico sistémico preventivo. Uno de los puntos, una vez
vez que ya el paciente ingresa, antiguamente, no sé, no lo he visto mucho, pero hace alguna vez en el gastro, hay doctores bien mayores en el gastro que dicen que no tiene que comer nada por vía oral 5 días, pero no, la literatura te dice que tienes que iniciar dieta entérica precoz, mejor si es extracción de inhibidores. Descontaminación intestinal podríamos usar, hoy por hoy ya no se utiliza mucho, y los antibióticos. De antibióticos, en realidad no debería ser nuestro ideal alcanzar utilizar antibióticos, pero si lo vas a usar, utiliza antibióticos que tengan buena penetración pancreática. En farmacología tienen que ver esa parte, que es el zinc, la concentración inhibitoria mínima, el área bajo la curva, etcétera, etcétera. PKPD, farmacocinética, farmacodinámica. Como que hace el fármaco en tu organismo y que hace el organismo, el fármaco en tu organismo. Esa PKPD en los antibióticos es bien importante, porque en base a eso tú vas a dar amikacina 1 cada 24, darás carbapenéricos en infusión continua por PKPD, ¿no? Entonces, y esa PKPD también tiene relación con la penetración que tiene a ciertos órganos. Amikacina, si está con neumonía y tú le das amikacina en tratamiento, ¿crees que le irá bien? La penetración de amikacina a tejido pulmonar es baja. Entonces, lo mismo sucede con ciertos antibióticos que no penetran las barreras intestinales. Es lo mismo pasa con la penetración a páncreas. No solo está ahí atrás en el retroperitoneo, sino que también tiene que pasar diferentes barreras para que llegue el fármaco hasta ahí. Entonces, los mejores antibióticos con penetración moderada y alta, obviamente van a estar los carbapenémicos, las quinolonas y los cefalosporinas de tercera generación. ¿Cuándo se hace tratamiento quirúrgico? Cuando hay sepsis en océcido foco infeccioso, o sea, cuando el paciente, pese a que hasta con pancreatitis, persiste con sepsis. Cuando en la tomografía vemos niveles aéreos, gas o necrosis pancreática, y cuando hay persistencia de la pancreatitis luego de la séptima semana de inicio de los síntomas. No se recomienda lo que habíamos dicho, la cirugía precoz, y se debería realizar una colecistectomía para evitar recurrencia de la pancreatitis. Una vez que hemos dicho, es por cálculos, le han hecho la CEP, le han desobstruido, está mejorando, a las 2 semanas hay que sacar esa vesícula. ¿Por qué? Porque se pueden volver a formar cálculos y volver a obstruirse. Entonces, en ese caso sí hay indicación de colecistectomía. Se puede hacer lo que hemos dicho, la CEPRE con la esfinterotomía. Y para concluir, la profilaxis se indica solamente en los pacientes con pancreatitis grave. Si es leve, puedes aguantar. Si es grave, como que si estás en lo último de lo último, ¿le das o no le das? Mejor darle y que no darle. Si se necesita continuar antibióticos más de los tiempos establecidos, hay que ver los últimos 100 piogramos, y el tratamiento quirúrgico solo en casos seleccionados, la infusión integral precoz. Y eso es pancreatitis. Existen varias controversias. Por ejemplo, si pones sonda nasogástrica o nasoinguinal, si inicias infusión parenteral o no, y demás. Pero para eso tienen que tener un conocimiento de base de test de NPT, cómo está sonando nasogástrica, cómo está sonando nasoinguinal, etcétera, etcétera, para los antibióticos también, para que tengan un poquito más de, podamos tener un debate sobre el tema. Pero, o sea, los puntos claves ya se les ha explicado. En la fisiopatología es bueno que recuerden todas las vías que hemos hablado, porque todas se activan y todas esas van a producir la pancreatitis y la consiguiente disfunción multiorgánica. ¿Y cómo se trata el distrés, la falla renal y demás? Como siempre se trata como un paciente que no tiene pancreatitis, diuréticos, terapia de reemplazo renal
biomecánica, puedes utilizar corticoides, etcétera, etcétera. O sea, vas tratando cada sistema con lo que corresponde. Esperando, estos hemos prendido el fuego y se tiene que apagar. Entonces, da soporte hasta que la inflamación vaya bajando. Y a ser que haya algo en medio, como una telectasia o como que haya muchos sepsis, abscesos, entonces ahí ya vas sometiendo al paciente a otros tratamientos para mejorar esa parte en específica. No sé si tienen dudas o preguntas. Entonces,